Hay preguntas que no evitamos por ignorancia, sino por miedo. Miedo a lo que podrían revelar. Miedo a que al pronunciarlas en voz alta despierten algo que llevamos demasiado tiempo manteniendo dormido. Y esta en particular tiene una forma simple, casi inocente, pero carga una potencia silenciosa capaz de atravesar cualquier defensa emocional. ¿Quién va a cuidar de ti cuando envejezcas? Haz una pausa y escúchalo bien. No es una amenaza ni una tragedia escrita en piedra. Es apenas una posibilidad profundamente humana, tan real que asusta por su cercanía. A veces creemos que si no la nombramos podremos esquivarla. Pero no funciona así. Esta pregunta no pertenece al futuro sino al presente. Está ocurriendo ahora, en la manera en que eliges relacionarte con tu vida, con tus vínculos, con tus silencios. Y si al escucharla te incomoda, si sientes una tensión suave, pero persistente en tu interior, considéralo una buena señal. No porque haya una respuesta lista esperándote, sino porque aún existe en ti algo lúcido, esencial, capaz de hacerse cargo. La vida que estás construyendo hoy será la misma que te acompañará cuando las fuerzas empiecen a faltar, cuando las voces que ahora escuchas se apaguen poco a poco, cuando el mundo te pida más memoria que velocidad. La vejez no llega de golpe, se va gestando cada día, casi de manera invisible, en cómo caminas hacia tus vínculos, en cómo respondes, o no, a los gestos de cercanía, en cómo eliges mirar al otro sin prisa o en cómo te escudas en la ocupación para evitar la intimidad, porque nadie envejece de repente, se envejece lentamente, con cada conexión que se debilita por descuido, con cada vínculo que dejamos marchitar por orgullo, con cada acto de presencia que postergamos usando como excusa el cansancio o las urgencias que con el tiempo revelan su vacío. Y es ahí, en esa suma de pequeñas omisiones, donde nace la verdadera pregunta. ¿Quién te cuidará, si no a quienes cuidas hoy? ¿Qué estás sembrando en el campo de lo humano? El amor, la compañía, la presencia no se improvisan. Cuando más los necesitas, se cultivan mucho antes, incluso sin saber que algún día serán indispensables. Por cierto, si este tema te toca, si estas palabras resuenan en ti, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos reflexiones que buscan acompañarte en tu camino y darte herramientas para vivir con más conciencia y autenticidad. No te hablo desde la culpa ni desde la moral. No vengo a señalar errores pasados ni a venderte una promesa de redención. Te hablo desde la experiencia, después de haber acompañado a tantas personas que al llegar a la vejez comprendieron con dolor y lucidez que no estaban solas por azar. La soledad rara vez aparece como una sorpresa cruel. Casi siempre es la consecuencia de una vida que se vivió más hacia adentro que hacia los demás. Por eso esta pregunta no necesita una respuesta inmediata. Lo urgente no es saber quién te cuidará. Lo urgente es dejar de correr, dejar de posponer lo esencial, permitir que la incomodidad haga su trabajo. Porque solo cuando sostenemos la mirada frente a lo que más evitamos, empezamos de verdad a transformarnos. El tiempo tiene una manera extraña de mostrarnos las cosas. No grita, no interrumpe, no discute, solo avanza. Avanza con una calma que parece inocente, pero que en realidad es la expresión más implacable de la vida. Y mientras lo hace, se lleva lo que no supiste cuidar, lo que postergaste creyendo que siempre habría un después. Esa es una de las trampas más crueles de la juventud, pensar que el tiempo nos va a esperar, que si dejamos algo para más tarde, ese más tarde llegará intacto, obediente, disponible. Pero no es así. La vida no tiene botón de pausa. No hay reembolsos, no hay repetición. Lo que no haces hoy se convierte en lo que lamentas mañana. Y cuando finalmente lo entiendes, suele ser porque ya has perdido algo irrecuperable. Muchas personas caminan con una especie de ceguera funcional. Saben que el tiempo pasa, lo dicen, lo repiten, lo comprenden intelectualmente, pero no lo sienten. No lo dejan tocar su conciencia. Entonces siguen viviendo como si fueran eternos. Como si lo importante pudiera esperar, como si la vida no fuera en realidad un equilibrio delicadísimo entre lo que eliges ahora y lo que estás perdiendo sin darte cuenta. He visto tantas veces esa escena, personas que llegan a cierta edad y miran hacia atrás con una mezcla de nostalgia y rabia contenida, no porque hayan vivido mal, sino porque vivieron sin estar del todo presentes, como si su historia la hubiera escrito alguien más, como si todo hubiera ocurrido con ellos dentro, pero sin ellos realmente ahí. Y cuando el cuerpo empieza a mostrar señales, cuando la energía disminuye, cuando el silencio pesa un poco más, entonces el tiempo deja de parecer infinito. Entonces llegan los recuerdos de momentos que no se aprovecharon,
de conversaciones que se postergaron, de reconciliaciones que nunca se buscaron, de presencias que dabas por seguras y que un día sin aviso dejaron de estar. El tiempo, cuando se vuelve conciencia, ya no se siente como una línea recta, se siente como una pregunta que se repite con otras formas. ¿Qué hiciste con los años que tenías en las manos? ¿Dónde pusiste tu atención? ¿A quién le diste tus días buenos? ¿Quién tuvo acceso a tu ternura? Y no es un examen cargado de culpa, no es una auditoría emocional, es una invitación seria a revisar si la vida que llevas es coherente con el ser humano que dices querer ser, porque lo que más duele no es el paso del tiempo. Lo que duele es darnos cuenta de que durante mucho tiempo estuvimos ausentes de nosotros mismos, que corrimos detrás de cosas que no nos nutrían, que estuvimos tan ocupados en sobrevivir que se nos olvidó vivir, que pusimos más esfuerzo en tener que en ser. Y cuando por fin lo vemos no hay grito, no hay drama, solo un silencio profundo que nos dice: esto no se puede recuperar, pero sí se puede transformar. Tal vez esa sea la única forma digna de relacionarnos con el tiempo, no negarlo, no pelear con él, no intentar detenerlo, escucharlo, dejar que nos hable, permitir que nos enseñe a priorizar lo que de verdad importa. Porque si seguimos actuando como si siempre hubiera otra oportunidad, puede llegar el día en que al mirar hacia atrás no reconozcas en tu vida la presencia de lo que realmente amabas. Las pequeñas decisiones tienen un modo sutil de construir destino. A veces creemos que son los grandes eventos los que marcan la vida, pero la verdad es más simple y por eso mismo más inquietante. Cada día eliges quién estás siendo. Cada conversación que evitas, cada disculpa que callas, cada encuentro que decides posponer por cansancio o comodidad, todo eso se acumula y se convierte en estructura, en dirección, en historia. Esa historia es la que, sin darte cuenta, estás escribiendo como antesala de tu vejez. No se envejece el día en que aparecen las primeras arrugas ni cuando el cuerpo empieza a doler. Se envejece cuando dejas de cuidar tus vínculos. Se envejeces cuando eliges repetir patrones que ya sabes que no funcionan, pero los mantienes porque cambiarlos exige demasiada honestidad. Se envejece cada vez que priorizas lo urgente sobre lo humano, lo superficial sobre lo significativo, lo cómodo sobre lo necesario. Y hay algo que conviene decir aunque incomode. No puedes vivir desconectado de las personas y esperar que, llegado el momento, ellas estén ahí para sostenerte. No puedes pasar años exigiendo, controlando, manipulando, aunque lo hagas en nombre del amor, y luego sorprenderte cuando el otro se aleja. Nadie quiere envejecer junto a alguien que fue una carga emocional constante. Nadie permanece demasiado tiempo cerca por obligación. El afecto forzado se seca y el cuidado impuesto se convierte en resentimiento. A lo largo de la vida muchos se convencen de que actúan por el bien de los demás, cuando en realidad buscan mantener el control. Y ese control tiene un precio, no inmediato, no visible, pero profundo, porque todo lo que se hace sin libertad deja huella, y esa huella con los años se convierte en distancia. A veces esa distancia es física, a veces emocional, pero siempre termina pesando. He escuchado más de una vez el lamento de quienes llegan a los últimos años con una sorpresa amarga. No pensé que estaría tan solo. Lo dicen como si la soledad fuera una traición del destino. Pero si se atreven a mirar con honestidad, saben que hubo señales. Hubo decisiones que parecían pequeñas, pero fueron tejiendo la red invisible que un día se convirtió en aislamiento. Cada elección importa. No porque deba ser perfecta, sino porque es una declaración silenciosa sobre lo que priorizas. Si hoy eliges el orgullo en lugar del perdón, mañana quizás no tengas a quien pedirle disculpas. Si hoy prefieres acumular logros y objetos, pero descuidas los abrazos, puede que un día descubras que nadie quiere celebrar contigo. Si hoy insistes en tener razón en lugar de escuchar, puede que pronto no tengas con quién hablar. La vejez no es una ruina inevitable, es una consecuencia. Y esa consecuencia se construye día a día, incluso cuando crees que nada de lo que haces tiene importancia. Uno de los errores más dolorosos es creer que los hijos son un seguro de vida emocional, que por haberlos criado, por haber hecho sacrificios, existe una deuda tácita que deberán pagar con compañía, cuidado y presencia en tu vejez. Es comprensible que muchos lo sientan así. Nace del cansancio, de la entrega, de la sensación de haberlo dado todo. Pero aunque sea humano, también es una expectativa peligrosa, porque cuando el amor se convierte en deuda, deja de ser amor y se transforma en transacción. Muchos padres se entregan tanto que se vacían, esperando que ese vacío sea llenado después por sus hijos.
Pero criar desde la espera de retorno es construir un vínculo tenso, cargado, silenciosamente exigente. Y esa exigencia, aunque no se diga, se siente. Los hijos lo perciben. Crecen sabiendo que su libertad está hipotecada al dolor de sus padres, que cualquier decisión de alejarse, de elegir distinto, de no cumplir la expectativa, puede activar una culpa devastadora. Y eso no es amor, es una cadena emocional. Es difícil hablar de esto sin tocar heridas. Muchos padres dieron lo mejor que pudieron, incluso más allá de sus fuerzas. Y no se trata de negar ese esfuerzo ni de minimizarlo. Pero hay que comprender que el amor verdadero no pide garantías. Se ofrece por elección, no por obligación. Cuando los hijos deciden quedarse cerca, cuando acompañan y cuidan, no debería ser por miedo a fallarles a sus padres, sino por gratitud, por amor libre, por un deseo genuino de estar. He visto vínculos hermosos nacer de madres y padres que criaron desde la presencia, no desde el control, que ofrecieron libertad en lugar de deuda, que supieron estar sin invadir, que acompañaron, sin aplastar. Esos vínculos, cuando llegan los años de fragilidad, se convierten en refugio. Pero también he visto lo contrario, padres que sin notarlo hicieron de su entrega un instrumento de manipulación emocional, que usaron el sacrificio como moneda, que terminaron cosechando distancia, aunque lo que más deseaban era cercanía. Nadie se siente cómodo cuidando a alguien que vive desde la culpa. El cuidado real nace del afecto, y el afecto florece solo donde hay respeto, donde hay espacio para ser uno mismo, donde no se exige nada a cambio. Por eso, si tienes hijos, míralos con amor, pero también con libertad. No los conviertas en responsables de tu bienestar futuro. No los cargues con tu soledad anticipada. Dales alas, aunque parte de ti tema que vuelen lejos, porque el amor que vuelve, cuando vuelve libre, es el más confiable, es el más profundo, el que no necesita justificarse. Y si en este momento sientes que tu relación con ellos está cargada, tensa, marcada por silencios incómodos, todavía puede transformarse. Pero solo si renuncias al control. Solo si estás dispuesto a amar sin esperar devolución. Criar no es asegurar compañía. Es sembrar humanidad. La soledad en la vejez es uno de los temores más grandes del ser humano. Y no es solo el miedo a estar físicamente solo. Es algo más sutil y profundo. El miedo a no ser visto, a no ser necesitado, a no tener a quien llamar cuando cae la noche. Y sin embargo, actuamos como si la soledad fuera una fatalidad inevitable, como si cayera del cielo sin aviso. Pero la verdad es otra. La soledad no, aparece de un día para otro. Se construye, se teje con cada acto que nos aleja de los demás, con cada relación que dejamos enfriar por comodidad, con cada palabra que callamos cuando era necesaria, con cada vez que elegimos el silencio por orgullo o miedo. He conocido personas que al llegar a la vejez se sienten abandonadas, y al profundizar descubrimos que en muchos casos no fueron abandonadas, simplemente no supieron sostener sus vínculos, no supieron abrirse a tiempo, no supieron pedir perdón, no supieron quedarse cuando el otro los necesitaba, y claro, ahora duele. Duele porque el cuerpo ya no acompaña como antes. Duele porque el tiempo que parecía abundante se ha vuelto escaso. Y en medio de ese dolor emerge una pregunta inevitable. ¿Qué hice con las personas que alguna vez me rodearon? La vida tiene una forma honesta de devolverte lo que entregas. No de manera perfecta ni matemática, pero sí profundamente simbólica. Si sembraste cuidado, empatía, escucha, es probable que eso regrese a ti en algún momento. Pero si durante años ofreciste distancia, juicio o indiferencia, entonces la soledad no es castigo. Es consecuencia. Esto no se dice para culpabilizar, sino para traer claridad. Porque todavía estás a tiempo de revisar cómo te relacionas, de reparar si es posible, de construir nuevos vínculos aunque parezca tarde. Nunca es del todo tarde. Hay que reconocerlo. La soledad no llega, se crea. Y cada gesto que haces hoy, cada palabra que eliges, cada escucha que ofreces es una semilla. Una semilla que no sabes cuándo florecerá, pero que si no siembras, nunca florecerá. Entonces la pregunta cambia. ¿Fuiste presencia o ausencia en la vida de los demás? ¿Ofreciste tu calor o te protegiste detrás de la frialdad? ¿Cultivaste amistades verdaderas o solo contactos funcionales? Porque al final eso es lo que te acompaña o lo que te deja solo. La soledad como espejo no miente ni juzga, solo muestra. Y en ese reflejo, si tienes el valor de mirar, quizá encuentres el camino de regreso.
Vivimos en una cultura que ha glorificado la acumulación. Desde temprano nos enseñaron que el éxito se mide por lo que posees. Propiedades, cuentas bancarias, cargos, objetos que brillan mientras más inalcanzables parecen. Y uno, casi sin darse cuenta, organiza su vida entera alrededor de ese paradigma. Se trabaja más, se duerme menos, se invierte en lo que da rendimiento, se sacrifica tiempo personal en nombre de esa sensación efímera de triunfo. Pero cuando los años pasan y el cuerpo empieza a pedir calma, aparece una verdad difícil de tragar. Todo eso que acumulaste no te sostiene. El oro no consuela. La cuenta bancaria no abraza. El reconocimiento público no te escucha cuando necesitas llorar. Claro, los bienes tienen valor, ofrecen comodidad, cierta tranquilidad. Pero hay una diferencia enorme entre tener recursos y convertir esos recursos en tu identidad. Porque lo que realmente te acompañará en tu etapa más vulnerable no será lo que lograste materialmente, sino lo que sembraste humanamente. He conocido personas con muy poco en lo económico, pero con una riqueza afectiva inmensa. Al envejecer, están rodeadas de miradas que las honran, de abrazos que no piden nada, de presencias que no necesitan explicación. Y también he visto lo contrario. Seres con patrimonio, poder, logros visibles, pero solos, con teléfonos que no suenan, con visitas que duran lo mínimo, con miradas que evitan el contacto real, porque construyeron su vida sobre resultados, pero no sobre relaciones. El verdadero patrimonio no se mide en cifras, sino en la calidad de los vínculos, en la memoria emocional que dejas en quienes te conocieron, en cómo te recuerdan cuando no estás y en cómo se sienten cuando sí estás. Eso no se construye de un día para otro. No se compra, no se negocia. Se cultiva día tras día, en pequeños actos de humanidad que muchas veces despreciamos por estar demasiado ocupados intentando llegar lejos. Hay personas que alcanzaron todo lo que soñaban profesionalmente, pero que no tienen con quién compartir una comida sin sentirse extraños. Pasaron tanto tiempo ocupando cargos que se olvidaron de ocupar un lugar en el corazón del otro. Y cuando intentan regresar, a veces ya es tarde, porque los espacios que no se habitan con ternura se llenan de distancia. Por eso, cuando escuches la palabra patrimonio, no pienses solo en cifras o títulos. Piensa en tu legado afectivo, en cómo estás siendo recordado ahora, en vida. Pregúntate si las personas que te rodean lo hacen por elección y cariño, o por compromiso forzado. Si descubres frialdad, ausencia o desconexión, aún puedes hacer algo. Porque la riqueza real, la que permanece, siempre se construye desde la autenticidad. Hay una idea muy arraigada que conviene revisar. La creencia de que merecemos ser cuidados simplemente por existir, por haber llegado a cierta edad, por haber acumulado historias. Pero el cuidado no es un derecho automático. No se activa por cumplir años ni por el cansancio acumulado. El cuidado genuino no se exige, se inspira. Puede sonar duro, pero también es liberador, porque nos devuelve la responsabilidad de cómo hemos vivido, de lo que hemos entregado, de, enois, lo que todavía somos capaces de ofrecer. Nadie quiere cuidar a quien siempre fue un peso. Nadie se siente emocionalmente disponible para acompañar a quien jamás supo acompañar. No es egoísmo, es agotamiento emocional. Hay algo profundamente humano en retirarse de los vínculos donde solo uno daba, sostenía o toleraba. El cuidado no florece en tierra seca. Necesita haber habido afecto, escucha, reciprocidad, aunque fueran imperfectos. Y aquí es donde muchas personas, al llegar a cierta edad, se enfrentan a una tristeza silenciosa. Darse cuenta de que nunca aprendieron a cuidar de verdad, que confundieron cuidar con controlar, que confundieron estar con imponer, que hicieron de la ayuda un instrumento de poder y del sacrificio una excusa para manipular. Y claro, ahora esperan que alguien haga lo mismo por ellos, pero desde el amor. Y eso no funciona así. El cuidado verdadero nace del respeto profundo, de la admiración tranquila, de la confianza que se construyó paso a paso. No tiene que ver con la sangre ni con las obligaciones familiares. Tiene que ver con la historia emocional que tejiste con cada persona, con lo que ofreciste sin esperar recompensa, con los pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que sembraron memoria emocional. Escuchar cuando nadie más lo hacía, abrazar sin prisa, acompañar sin juzgar, estar aunque no fuera conveniente. Y lo más hermoso es que nunca es tarde para comenzar a sembrar. Los vínculos reales no nacen del tiempo, nacen de la calidad. Puedes haber estado ausente mucho tiempo, pero si hoy eliges estar con verdad, con humildad, con ternura, algo cambia, algo se reordena. Porque el alma humana, cuando siente sinceridad, responde.
Tal vez la pregunta no sea quién me va a cuidar, sino ¿a quién estoy cuidando hoy sin condiciones? ¿Dónde estoy dejando huellas de presencia auténtica? ¿Qué vínculos estoy nutriendo sin esperar nada a cambio? Porque el cuidado que llega, cuando llega, no lo hace por deuda, sino por memoria emocional. Vivimos en un mundo que promueve la planificación financiera como sinónimo de previsión. Muchas personas dedican buena parte de su vida adulta a construir estabilidad económica, aseguran su jubilación, invierten, ahorran, se privan de placeres presentes en nombre de un futuro más cómodo. Y no hay nada de malo en eso. Es sensato, responsable, incluso necesario en ciertos contextos. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace y que con los años cobra más fuerza. ¿Qué pasa cuando, al llegar ese futuro, tu saldo bancario está lleno pero tu alma vacía? Porque nadie te dice que la paz interior no se compra, que la sensación de haber vivido bien no aparece mirando una hoja de cálculo, sino al cerrar los ojos en silencio y no sentir arrepentimientos. El verdadero confort en la vejez no viene del colchón financiero, sino del colchón emocional que construiste durante toda tu vida. He visto personas con una situación económica impecable, casas amplias, cuentas en orden, pero con una tristeza crónica que no logran explicar. Y al profundizar, descubrimos que lo que falta no es dinero. Falta sentido, falta compañía real, falta la sensación de que su vida tuvo propósito, falta la certeza de que dejaron huellas, de que alguien piensa en ellos con ternura cuando no están presentes. Eso no se puede asegurar con una póliza, no se planifica en un contrato. Se construye en cada etapa de la vida, en la forma en que eliges vivir. Preparar la cuenta bancaria para el futuro es importante, sí, pero preparar el alma es urgente, porque la vejez en su desnudez no permite distracciones. Cuando el ruido exterior baja, lo que queda es tu mundo interior, tus recuerdos, tus vínculos, tus duelos, tus logros afectivos, tu capacidad de perdonar y perdonarte. Y esa preparación emocional no se hace solo con lecturas o reflexiones abstractas. Se hace con acciones, con decisiones valientes, con actos de presencia verdadera, con conversaciones que postergaste y que finalmente te atreves a tener, con reconciliaciones que quizá no cambian la historia, pero alivian la conciencia, con gestos sencillos que dan lugar a una paz que no se puede comprar. Muchas veces creemos que estamos listos para envejecer porque tenemos resuelta la parte práctica, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Sabes quién eres cuando no estás ocupado? ¿Tienes con quién compartir el silencio, sin sentir incomodidad? ¿Puedes mirar tu historia con compasión, sin maquillarla ni condenarla? Esa es la preparación más importante, porque cuando el cuerpo empiece a pedir calma, cuando la actividad se reduzca, cuando las visitas se vuelvan menos frecuentes, lo que te sostendrá no será lo que tienes, sino lo que eres. Y si lo que eres está en orden, si tu alma tiene un lugar cálido donde habitar, entonces envejecer no será una amenaza, sino una etapa vivida con dignidad. La vejez tiene la cualidad de un espejo sin adornos. No embellece ni distorsiona, no suaviza las líneas, solo muestra lo que hay, lo que fuiste, lo que diste, lo que dejaste pendiente. No inventa, no castiga, no premia. Solo revela. Y aunque eso puede intimidar, también es una de sus mayores dignidades. Te ofrece la oportunidad de verte sin disfraces, sin estrategias, sin ocupaciones que te distraigan. Te devuelve al centro, al corazón de lo que realmente has sido. Muchos llegan a la vejez con temor, no al paso del tiempo, sino a lo que el tiempo podría mostrarles. Porque una cosa es envejecer con la conciencia tranquila, con la certeza de haber amado, de haber estado, de haber sido honesto con uno mismo y con los demás. Y otra muy distinta es llegar cargando culpas, resentimientos no resueltos, vínculos rotos que nunca se intentaron reparar. He escuchado tantas veces la frase, si pudiera volver atrás, y siempre hay una pausa después cargada de emociones no dichas, porque la mayoría no quiere volver atrás para cambiar grandes decisiones, sino para haber dicho algo que no se dijo, para haber abrazado un poco más, para haber perdonado cuando todavía había tiempo. Son cosas pequeñas, sí, pero en el balance final son las que pesan más. La vida no se puede rebobinar, pero sí se puede resignificar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos darle otro lugar dentro de nosotros. Dejar de cargarlo como una piedra y empezar a mirarlo como fuente de sabiduría. La vejez, cuando se asume con valentía, permite ese trabajo. Reconciliarse con la propia historia. No temas envejecer. Teme más bien llegar a viejo sin haber vivido, con profundidad,
sin haber amado de verdad, sin haberte permitido sentir, sin haber construido algo que vaya más allá de ti. Porque eso es lo que realmente deja huella. La capacidad de haber estado presente. No perfecto, no ideal, no sin errores, pero presente, con la intención clara de hacer la vida un poco más humana. Y si al mirarte descubres cosas pendientes, no te condenes. Míralas con compasión, porque verlas ya es un acto de madurez, un paso hacia adelante. Lo importante no es llegar impecable al final, sino poder decir con honestidad, hice lo que pude cuando pude, y cuando ya no pude, elegí seguir creciendo, porque crecer no termina con la juventud. Muchas veces, lo más profundo del crecimiento empieza cuando el cuerpo empieza a aflojar, pero el alma por fin se permite hablar. A veces lo que más necesitamos no es una solución, sino una segunda oportunidad. No para volver al pasado, sino para transformar el presente con más conciencia, más calma, más presencia. Incluso después de los errores, de las ausencias, del tiempo malgastado, siempre queda algo en pie. La capacidad de elegir distinto, de hacer un giro, de ofrecer una versión de ti que esta vez no actúe desde el miedo, la prisa o la costumbre, sino desde la claridad que solo los años vividos pueden dar. Nunca es tarde para mirar hacia adentro y reconocer que puedes cambiar. No por desesperación ni por arrepentimiento, sino por amor propio, por dignidad emocional, por respeto a la vida que aún te queda. Aunque el tiempo parezca corto y las fuerzas no sean las de antes, hay algo que nadie puede arrebatarte: tu capacidad de vincularte desde la verdad. Y para eso no necesitas gestos grandiosos. A veces basta con una llamada sincera, con una disculpa que nunca pudiste pronunciar, con una conversación que parecía perdida y que decides rescatar. A veces basta con sentarte frente a alguien y decir, estoy aquí. No sé hacerlo perfecto, pero quiero intentarlo distinto. La vida es una oportunidad constante de transformación. A veces tarda media vida en revelarse lo que de verdad importa. A veces necesitamos que el cuerpo se canse para que el alma despierte. Y eso no es un fracaso, es madurez. Es haber vivido lo suficiente como para empezar, al fin, a vivir de verdad. No te mires con dureza. No te condenes por lo que no supiste hacer antes. No cierres la puerta a la posibilidad de reparar, de construir, de acercarte. Mientras tengas algo para dar, todavía tienes algo que recibir, porque en esencia somos eso, seres que dan y reciben, que hieren pero también sanan, que fallan pero también aprenden. Tal vez después de todo este recorrido, la gran lección no sea responder a la pregunta ¿quién va a cuidar de ti en la vejez?, sino comprender que ese cuidado empieza por ti, por cómo eliges vivir, por lo que siembras hoy, por la manera en que habitas el amor, el vínculo y la presencia. Porque envejecer con paz, con compañía y con dignidad no es cuestión de suerte. Es la consecuencia silenciosa de tus elecciones diarias. Y si has escuchado hasta aquí, si has permitido que estas palabras hagan eco en tu conciencia, entonces ya has comenzado. Ya estás cambiando. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de cuidado.